Muy buenos días a todos. Ok. Estamos ahorita en el conversatorio de Visualizarte Cultura Global, nuestra revista plural en plataformas. Estamos trabajando ahorita desde cada uno desde su propia sede, desde su propio espacio, y hemos tenido alguna serie de cambios. Pero bueno, estamos aquí en Zoom, se está grabando el programa para poderlo transmitir en nuestras redes sociales. Este conversatorio fue una iniciativa muy importante del maestro Ildefonso Palemón. El conversatorio se llama Movimiento de Mujeres Indígenas, Perspectivas y Desafíos. Y quisiera presentar a nuestras dos invitadas. Empiezo con Silvia Santiago Martínez, una mujer macehuali, hablante de lengua náhuatl y variante de la huasteca veracruzana. Es una académica, perdón, estoy reingresando al maestro Ildefonso. Tiene doctorado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en pedagogía y bueno, toda una serie de trayectorias que es bastante amplia, tiene toda una gran gama de participaciones que quisiera abreviar por temas de tiempo, de espacio, y pasaría con Bernardita Salisniak. Ella es abogada, docente de la Cátedra de Ética y Derechos Humanos, epistemóloga, está trabajando en la teoría social y del Estado, derechos humanos y memorias, y también está con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Entre Ríos. Pues la verdad, muy honrados de tener su presencia, su participación y su gran trayectoria en este conversatorio. Yo quisiera comenzar con Bernardita. Bernardita, nos quisiera platicar un poco el tema de su trabajo actual, porque no sé si usted me pueda corregir, pero vi que estaban presentando un libro sobre los charrúas en Argentina, ¿verdad? Nos quisiera platicar, Bernardita. Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Silvia? Muchísimas gracias a Ildefonso por la invitación a este conversatorio. Efectivamente, como decías, Pablo, presentamos el año pasado un libro que se llama Inambiateí, que quiere decir Estamos bien vivos, eh, en la lengua charrúa, y está escrito íntegramente por integrantes del pueblo nación charrúa de distintas comunidades, y tuve el placer y el honor de compilarlo junto a Ucaiberá Gladys do Nascimento, que es también una de las autoras. Este libro lo volvimos a presentar hace muy poquito en el encuentro de mujeres indígenas de Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia, un estado de Argentina, en el cual habito. Mi ciudad es Concordia, y bueno, tuvimos esa... ¿Dónde son las 5 de 6? ¿O voy a hacer una A ver, final? Ildefonso, tenés... Ay, gracias. Así que bueno, se volvió a presentar junto a la editorial Wader, que es quien nos editó este libro, que lo construimos, lo trabajamos, lo escribimos en pandemia, y la verdad que es un gran aporte porque bueno, es una de las pocas, eh, poco material escrito existe sobre el pueblo nación charrúa, escrito por charrúas, ¿sí? Muchas gracias, Bernardita. Solamente en este caso me resulta muy importante esta parte de la voz de la población originaria, sobre todo porque Argentina tuvo toda una serie de acontecimientos históricos entre migrantes y población originaria, así como los charrúas, estaban también otros grupos originarios en esos mismos, en esas regiones. Y recién también leía un tema sobre la guerra con la Triple Alianza y el pueblo guaraní. Entonces, toda esta parte de reivindicación de los pueblos originarios se me hace sumamente interesante. Incluso me quedé con la impresión de que quedaba como un tema muy difícil, un tema muy oscuro, un tema tabú incluso, porque
veo que se están apenas en algunos espacios desentrañando este tipo de historiografías, este tipo de investigación. Entonces, yo creo que este parteaguas de la población originaria en el Cono Sur es de gran importancia. El sonido. ¿Tu Ahora micro, sí. Bernadetta? Ok. Sí, realmente es como lo decís, Pablo, porque en realidad el Estado argentino, después de la colonización, se erige con la idea, con el claro propósito de erradicar a los pueblos originarios y construir una nación europea, ¿sí? Una nación europeizada con la civilización de Europa y Norteamérica. Y uno de los grandes artífices de esa ideología y de llevar a la acción ese plan siniestro, por supuesto, muy macabro, que ha hecho genocidios espantosos en nombre del Estado contra los pueblos originarios, fue Sarmiento, que es quien aquí se lo venera y se le canta himno en todas las instituciones escolares como padre de la educación pública. Y fue uno de los presidentes, de los primeros presidentes de esta Argentina que claramente expresaba en sus escritos, en sus discursos, en sus artículos periodísticos realizados tanto en Argentina como en Chile, de la necesidad de erradicar a la barbarie. ¿Sí? Entonces, la civilización era lo que venía de Europa y toda esa cultura eurocéntrica, y la nación iba a estar destinada a la producción agrícola conforme a lo que exigía el capitalismo naciente en aquellas épocas, como destino internacional de estas poblaciones. Así que esto que decís, ¿no es cierto?, fue intencional. De hecho, el genocidio continúa, hemos tenido una hermana asesinada guaraní en el día de ayer. La represión hacia las mujeres, hacia los pueblos originarios es permanente, en distintos momentos, ¿no es cierto?, con gobiernos más populistas, podríamos decir, que intentan integrar a las distintas diversidades y que reconocen derechos. Suele ser más suave el trato y se han reconocido muchos derechos que aún con el correr de los tiempos, ¿no es cierto?, en la historia, aún la Constitución Nacional admite, pero sin embargo hay otros momentos, ¿no es cierto?, donde la represión recrudece y el discurso de odio hacia los pueblos originarios, tratándolos de extranjeros, de genocidas, es permanente también. Muchas gracias, Bernardita. Yo quisiera que nuestro amigo, el maestro Ildefonso Palemón, se refiriera en este caso al tema de este conversatorio. Cómo no, con mucho gusto, pero sobre todo también, antes de ello, reiterar lo que hemos dicho en redes sociales, la bienvenida a Bernardita Salisñac, una amiga que conozco desde hace buen tiempo, reiterarle la bienvenida a México, está de visita en nuestro país y bueno, ojalá el sonido ambiente no me afecte ahorita mucho y ya estoy por concluir. Decirle que está con nosotros la doctora Silvia Santiago, activista, intelectual, indígena, participante en la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes y que resulta ideal para este tema y para lo que está trabajando Bernardita en su tesis doctoral. Pues darles la bienvenida y efectivamente reiterar que hay un proceso de epistemicidio junto con todo esto que se ha dicho, de terricidio, como le llaman también las compañeras allá en el Cono Sur, en fin, de diferentes manifestaciones en contra de lo que son, lo que han sido y lo que pueden ser los pueblos originarios, de manera que el tema de las mujeres indígenas es crucial porque son guardianas, son conservadoras precisamente de las lenguas, las culturas, mucho más que los varones por el rol que han tenido y que sobre todo siguen teniendo y más ahora
que están participando fuertemente en nuestra sociedad. Entonces, hay que avanzar en esta temática y aquí, en este conversatorio, se irá haciendo eso. Así es que, bienvenida Bernardita, también Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por organizar este conversatorio. Les dejaré por razones de pila y de viaje, por favor, les pido me disculpen. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Ildefonso. Pues yo quisiera pasar ahora a preguntarle a la doctora Silvia Santiago. No la tenemos en cámara, pero creo que sí nos está escuchando y si nos hace favor de abrir su micrófono. Doctora Silvia, en su caso, usted es doctora, usted es Masewali, usted es reivindicadora de los temas de los temas de la tradición, del conocimiento, de la formación y de la identidad. Nosotros también tenemos nuestra parte cantante en la parte de la historia, cómo vinieron a ser borrados, eliminados, incluso negados nuestro patrimonio cultural, como bien decía el epistemicidio, el maestro Ildefonso. Tenemos parte de muchas cosas que dejamos de conocer porque se quemaron los códices, pero hay muchas cosas, como dice el maestro Bonfil Batalla, están dentro de la sangre, de las tradiciones, de los pensamientos y de los sueños de los pueblos originarios, que hoy en día estamos viendo que se expresan. ¿En qué punto estamos ahorita en nuestro país, en esta parte de resistencia, de expresión y de deconstrucción y construcción del conocimiento? Doctora Silvia. Muchas gracias, Pablo. Es un gusto estar aquí en este conversatorio junto con Bernardita. Y pues bueno, también pues Piali a Tlentexcaqui Pani te Ishayak Sanili, ni me chontlapaluan nochi, no toca Silvia, o ni Kamati no Masehuatlastor. Pues bueno, también ha sido un saludo en mi lengua, que es el Masehuatlatoli, y justo creo que hay un tema que nos convoca a esto, el tema de movimientos de mujeres indígenas. Sin embargo, el tema de estos movimientos de mujeres indígenas hay un trasfondo que nos llama. ¿Qué ha pasado en nuestro país, en el caso de México, principalmente los países de América Latina, con todos estos procesos de genocidio, lingüicidio, epistemicidio? Y sabemos que hay un proceso histórico de conquista, de colonialidad, y esta colonialidad que pues trasciende más allá de los poderes, sino también de los saberes, también de las identidades, también de las formas en que se han controlado y se han apropiado los territorios, y principalmente en los pueblos originarios, o algunos también les llaman pueblos indígenas, pues se consideraba desde los propios procesos de conquista, ¿no? Los pueblos sin memoria, o los pueblos sin escritura, los pueblos sin conocimientos, cuando antes de esta conquista y antes de estas colonialidades de saber, de poder, pues las comunidades, los pueblos originarios tenían todo un proceso de escritura, tenían saberes y conocimientos en torno a la medicina tradicional, tenían también una relación mucho matemáticas más profunda. Ahí tenemos a la cultura maya, que ha realizado toda una serie de construcciones en relación con las matemáticas. Y en este punto, ¿a dónde estamos ahora, no? En el caso de México, me parece que ha habido muchos procesos también de reivindicación lingüística, identitaria, pero también de reivindicación epistémica. ¿A qué me refiero con esto, no? De que desde las comunidades, desde donde somos, donde incidimos con nuestras prácticas cotidianas, también hemos estado mirando
hemos estado recordando, hemos estado reconstruyendo cómo es que se guardaron y cómo es que se reproducen conocimientos en torno a los cuidados de la crianza, los cuidados a la milpa, los cuidados en relación a la madre tierra, y muchas de ellas permanecen en los bordados, en los textiles. Esta es un conocimiento, desde luego, que no solo implica que las mujeres o los artesanos o las artesanas realicen ciertos tejidos o bordados, sino que hay toda una construcción de conocimiento que lee las realidades de estas comunidades. Ese es por un lado. Por el otro, desde luego, comunidades que se han sumado a la revitalización lingüística, y es donde yo he podido participar mucho, principalmente en las comunidades donde yo soy, de parte de la Huasteca Veracruzana, y me posiciono desde ese lugar, ¿no? Hace rato decía el maestro Ildefonso, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres o la participación que incide sobre las cuestiones de revitalización lingüística? Principalmente las mujeres, como guardianas de estos saberes, se han sumado en algunas comunidades en procesos de revitalización lingüística, pero no solo con ella, sino también vamos reflexionando los tipos de violencia que existen, y vamos también mirando que estas violencias necesitan de alguna forma desactivarse. El asunto es cómo desactivamos todas estas violencias, pensando desde la lengua, pensando desde las comunidades. Yo creo que es un proceso que incide no solo a las comunidades de la Huasteca, sino que están en casi todos los movimientos que hay en México, ¿no? Porque hay una causa estructural que nos convoca a estos movimientos, y son justamente las violencias epistémicas, las violencias estructurales que permanecen y que las seguimos viviendo, ¿no? Los racismos que existen en diferentes espacios públicos, privados, donde transitamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esto, en nuestro país, pues ya pronunciándonos, hablándonos, empezamos a mirarnos desde dónde estamos colocándonos, desde dónde hablamos, y por qué es importante reivindicarnos como personas, como sujetos de derecho. Sí, muchas gracias, doctora Silvia. En el caso, por ejemplo, Bernardita, ¿usted pudiera comentar algo al respecto en esos puntos coincidentes entre culturas, ya sea en Sudamérica o en algunas otras regiones, sobre todo en esto que nos refiere la doctora Silvia? Creo que la doctora Bernardita está un problema con su micrófono o la conexión. Bueno, en lo que nos responde, yo quisiera también hacer una observación en lo que nos comenta la doctora Silvia. El tema, por ejemplo, de la cultura y la lengua en la región de la Huasteca, en la zona de Veracruz, con Querétaro y el Estado de México, incluso Puebla. La Huasteca era una gran nación, era una especie de cultura más cercana, y al dividirla en estados, se dividieron parte de estos lugares. Entonces ahí, de hecho, yo en mi caso personal, mi papá es hablante del otomí, que es parte también de Hidalgo, con la Huasteca, y estas lenguas que coexistían en la historia, en los tiempos prehispánicos, se vinieron también a transformar y a cambiar. No sé si, doctora Silvia, en esta parte nos quisiera explicar un poco esa parte, cómo se conoce lo que en algún momento se quiso llamar
Huastecán, o el gran estado huasteco. Sí, pues efectivamente, como lo mencionó, creo que parte de los procesos de la colonialidad en relación al territorio es esta división política, ¿no? Estos márgenes de frontera que nos divide entre qué estado somos y que ha traído también muchos problemas agrarios, muchos problemas también en relación de dónde somos o de dónde estamos. La Huaxteca, o Huaxtecapantlali, como le decimos, la tierra de los huaxtecos, conforman las lenguas del Tenec, las lenguas del náhuatl, también en caso de la región donde soy, siempre nos hemos adscrito como macehuales y nuestra lengua es el macehuetlatoli. Están el otomí y está el tepehua. Desde luego, en algunos años se decía que conformaban 5 estados. Hoy también Querétaro se ha sumado en una región de la Huasteca. Y en esta diversidad, porque pareciera que siempre estamos hablando del náhuatl, pero también hay lenguas como el otomí y el tepehua que están trabajando las propias comunidades, y creo que la fortaleza también vino con las universidades interculturales, en caso de la Universidad Veracruzana, que está en las famosas Universidad Veracruzana Intercultural, que han estado incidiendo mucho en estas comunidades. Lo interesante de ello, de mirar esta diversidad lingüística y cultural, y a veces nos preguntamos, ¿por qué estando yo en una región con una diversidad lingüística, solo me sé el náhuatl y no el tenec y no el tepehua y no el otomí, ¿no? Creo que las causas del problema lo conocemos, y producto de estos racismos lingüísticos es que hoy vemos que al menos hay terceras o cuartas generaciones que ya las nuevas generaciones no hablan, o que su lengua materna ya no es el náhuatl, sino el español, ¿no? Entonces hay un profundo cuestionamiento qué es lo que ha pasado, y cuando en un momento la intervención de la compañera Bernadita decía sobre esta construcción de los estados en Argentina, pues no estamos lejos de ello. Creo que son estas construcciones de las naciones, pues ha de alguna forma golpeado a las propias comunidades, ¿no? Y cómo ha ocurrido estos golpes, pues nada que las exclusiones sociales, las desigualdades sociales, ¿no? Desde la fundación, en el caso de México, con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1521, también permearon políticas educativas que detonaron hacia la erradicación lingüística y cultural de los pueblos originarios, ¿no? Y esto, las políticas públicas que se han pernado de los 70s, 80s, con castigos a nuestros papás, nuestras mamás o nuestros abuelas y nuestros abuelos por la prohibición de la lengua, el resultado que tenemos hoy es que los nietos, los hijos, las hijas, igual que las nietas, ya no les quisieron enseñarles la lengua, ¿no? Entonces, me parece que es el punto que nos reúne, y por qué cuando hablamos de todos estos movimientos, porque pareciera que los movimientos se realizan solo en el macro de las organizaciones, pero también hay movimientos que están dentro de las comunidades, ¿no? Y ahorita, con todas estas políticas con perspectiva de género, permea en las comunidades, donde las mujeres empiezan a cuestionarse y reflexionar por qué los niños no están hablando la lengua. Y creo que eso es lo interesante de ello, hablar de las luchas muy otras, de las luchas que no hablan, o más bien que están hablando, pero que no son escuchadas en los macro eventos, ¿no? Y eso ha sido como el labor de incidir con las compañeras de las comunidades, trabajar incitamente con nuestra lengua,
como esta, que nosotros no le llamamos revitalización, sino hablamos de volver a enseñar a las niñas y a los niños a hablar la lengua desde las acciones comunitarias, desde la vida comunitaria, ¿no? Entonces ahí tenemos dos proyectos, una en una comunidad de Chicontepec, otra en una comunidad de Ixhuatlán de Madero, donde estamos trabajando con esta puje de los saberes comunitarios para la adquisición de la lengua náhuatl. Creo que los temas son muy variados, muy diversos. Yo dejaría esta parte porque ya regresó Bernardita y pues también la necesitamos escuchar. Muchas gracias. Bernardita, ya estaba otra vez de nuevo. Estábamos platicando un poco acerca del tema de cómo hay esta parte de la resistencia. En algún momento teníamos inquietudes sobre en qué condición se encuentran los pueblos originarios en esa interculturalidad, en ese multilingüismo, en esa pluriculturalidad. Usted que viene con este trabajo en esta zona, en esta región, en la parte que le corresponde del Cono Sur, pudiera platicarnos un poco cómo se dan las cosas. Vamos a dar nada más unos minutos y vamos a hacer un corte y continuamos con usted. Explíquenos un poco y hacemos esta continuidad. Bueno, a ver, sí, tengo audio. Muchísimas gracias, Pablo y Silvia. Se me cortó en un ratito, por eso cambié de equipo. Los pueblos originarios hoy en día, ¿no es cierto?, son entre 36 y 43 pueblos que se autorreconocen, es decir, esa gran diversidad la tenemos en el territorio que el Estado argentino reclama para sí, y lo digo usando en términos beberianos, porque entendemos que estos territorios ancestralmente, ¿sí?, son parte de estos pueblos, de estos 36 a 43 pueblos originarios que coexisten y han coexistido históricamente, y que se intentó erradicar, se intentó unificar en lo que se llama la nación argentina, lo que se llama el territorio argentino, lo que se llama el pueblo argentino, lo cual nos limita enormemente en cuanto a esa conciencia de la gran diversidad que estamos teniendo. Los pueblos originarios se han resistido, han luchado, han tenido distintas estrategias de supervivencia en términos materiales y también en términos epistemológicos, culturales y espirituales a lo largo de la historia, con distintos momentos que se pueden ir marcando, ¿no es cierto?, con esto que yo decía al principio, donde han habido gobiernos populares, ¿no es cierto?, gobiernos que han generado una inclusión y han reconocido la diversidad, donde han habido claros avances. Entonces, para que nos demos una idea, después de lo que se llamó la campaña del desierto en el siglo XIX, ¿sí?, y la campaña del Gran Chaco, más los genocidios de los distintos pueblos originarios, entre ellos el mío, el charrúa, en Salsipuedes, 1815, ¿no es cierto?, después que logran derribar a quien estaba liderando una revolución que realmente hubiera sido otra, ¿no es cierto?, lo que hoy hubiéramos estado contando si eso hubiera triunfado, que fue José Gervasio Artigas, y lamentablemente cuando lo derrotan, se produce ese genocidio en el pueblo nación charrúa, pero también se produce lo que fue la unificación de lo que después va a ser el territorio argentino cuando se una Buenos Aires. Artigas y los pueblos libres, donde participaban los distintos pueblos originarios, donde participaban las mujeres, donde participaban los pueblos afros, donde se proponía realmente un proyecto agrario totalmente diferente al que se estaba impulsando desde Buenos Aires en el siglo XIX, se declara la independencia
en 1815, ¿no es cierto?, en la ribera del río donde mi ciudad es parte, y que hoy es un límite con la República Oriental del Uruguay. Después, imagínense que desde ese momento a 1853, en la Constitución de la Nación Argentina, escrita e ideologizada por otro gran prócer argentino que todos los abogados y abogadas tenemos que estudiar, plantea, ¿no es cierto?, en la Constitución que el único artículo, ¿no es cierto?, que menciona es una de las obligaciones, uno de los deberes del Congreso Nacional de proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo, en triple contradicción, ¿sí? Entonces, los depositarios otros de esa violencia, en conjunto con una serie de características despreciables que se le atribuían a los indios, ¿sí?, son sobre todo porque no se los puede controlar, y por lo tanto, en la Constitución, ¿no es cierto?, lo que se plantea después de ese espantoso genocidio, y que continuó con posterioridad hasta 1880, hace que, y la conversión al catolicismo, cuando había una resistencia muy, muy fuerte entre los distintos pueblos, y realmente los pocos que han sobrevivido con su lengua, hoy la escuchaba Silvia, ¿no es cierto?, han sido quienes como estrategia de supervivencia han aceptado un sincretismo, ¿no es cierto?, de bautizarse, de vivir en las misiones con los jesuitas, con los franciscanos, más tarde con los anglicanos, evangelizar, permitir la evangelización, y con ello han logrado, ¿no es cierto?, por ejemplo, sostener la lengua guaraní, que es la más difundida en el territorio argentino. Después, lo que quería decir, en 1946 recién, con la presidencia de Juan Domingo Perón, por primera vez los integrantes de pueblos originarios son considerados ciudadanos. Es decir, hasta entrado casi mediados del siglo pasado, ¿sí?, o sea, no hace mucho, del 1946, recién se registraron, ¿sí?, por el Estado, porque sí estaban registrados en las distintas partidas de bautismo, pero el Estado recién registra a los integrantes de los pueblos originarios, le otorga documento nacional de identidad y le otorga a los varones, en principio, la posibilidad de votar. A las mujeres, entramos las mujeres, tanto criollas se les dice aquí, que son las nacidas en territorio argentino, aunque sean inmigrantes, hijas o con ancestralidad migrante de Europa, o mestizas, pero las mujeres, tanto las criollas como las indígenas, solo pudimos votar recién en 1947. Pero como para que veamos, ¿no es cierto?, el gran, casi un siglo, ¿no es cierto?, hasta que las integrantes de los pueblos originarios hemos sido considerados ciudadanos, ciudadanas con plenos derechos, y como también decía acá la hermana Silvia, las mujeres originarias han sido, antes de 1946 y después de 1946, las encargadas de hacer una transmisión oral de la lengua, de hacer una transmisión oral de las distintas aspectos culturales de la medicina, ¿sí?, de las distintas artes, y que, por ejemplo, en muchos casos, ahora mis hermanas aquí que están al lado mío han preparado un mate, ¿sí?, que es una bebida, una infusión característica de Argentina y Uruguay, pero en realidad viene de nuestros pueblos originarios, de los pueblos guaraníes, de los pueblos charrúas, que ya tomaban el mate, acá lo exhibo con orgullo, tomaban el mate de una forma diferente, ¿no es cierto?, a la que la preparamos y la tomamos ahora, pero que fue asimilada, ¿sí?, como muchas poblaciones, como muchas lenguas. Si ustedes visitan la provincia de Entre Ríos, que es mi estado, van a ver que absolutamente toda la toponimia
los ríos, las cuchillas y muchísimas plantas, ¿no es cierto?, siguen teniendo nombres indígenas, pueblos originarios. De hecho Uruguay es uno de ellos, y que muchas veces están también con fusiones lingüísticas entre el charrúa y el guaraní, porque las misiones guaraníes que avanzaban con los conquistadores llevaban a los guaraníes como guías. ¿Sí? Perdón, Bernardita. Vamos a hacer un corte y regresamos con con el tema que estamos platicando ahorita. Cómo no, muchísimas gracias, Pablo. Posterior. En otros casos, como en nuestra provincia, por ejemplo, ¿no es cierto?, son parte como de lo de Entre Ríos, ¿sí? Y no se reconoce que tiene ancestralidad charrúa, guaraní, chané, o de los otros pueblos que ocasionalmente han estado en nuestros territorios. Y hablando de territorios, esto que decía Silvia al principio, ¿no es cierto?, las mujeres originarias justamente están haciendo la punta de lanza en la lucha por la conservación, la defensa de los territorios. De hecho, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que es una organización de mujeres de las referentes de las 36 naciones originarias que han habitado ancestralmente nuestros territorios, lo plantean expresamente. Nos reconocemos como un movimiento en tensión en tanto reclamamos territorio, dicen en su manifiesto, y el territorio para los pueblos originarios no es simplemente la porción material, la tierra, la geografía, el asiento de la población donde rige el orden jurídico, el orden militar o la soberanía de los recursos militares como lo conocemos hoy en Occidente, sino que significa muchísimo más que eso, ¿sí? Sino que es lo que asegura la vida, lo que asegura el hábitat, pero no por su explotación, por su extracción, sino en términos de convivencia e interrelación, tanto material como espiritual, y lo que no es dividido tampoco en lo privativo de los seres humanos, las seres humanas, sino que también en reconocimientos de los demás seres. Por lo tanto, la lucha por los territorios entre el colonialismo europeo primero y los estados modernos después, no es la misma por la cual realizan los pueblos originarios, que a veces a mí me parece que es importante hacer esa distinción, porque si no, quienes no están empapados de la cultura originaria o de sus propias motivaciones y razones, lo toman como si es solamente un problema material, es decir, como si fuera parte del mismo capitalismo, ¿sí?, parte del mismo colonialismo, por lo que se lucha cuando se habla de luchas por los territorios. Entonces, esos paradigmas que son inconmensurables, ¿sí?, también ocurre en todos los aspectos epistemológicos cuando se habla, por ejemplo, del elemento humano o desde el tiempo histórico. Moira Millán, ¿no es cierto?, que ha sido una lideresa, una referente de este movimiento de pueblos, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que a partir de ahora, el mayo del 2022 se llaman Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades Sexuales Indígenas por el Buen Vivir, porque han reconocido, han ampliado, ¿no es cierto?, la perspectiva de lo que se llama en Occidente la perspectiva de género con el tema de las diversidades sexuales. Entonces, en una conferencia en el 2017 que hicimos en Concordia, Entre Ríos, ella también en una conversación informal que tuvimos nos decía, si las naciones indígenas les hubiéramos cedido pacíficamente, para no hablar de genocidio, ¿sí?, la administración de los territorios por 200 años al Estado argentino, debería admitir que hicieron desastre, que arruinaron todo y que no están dispuestos a detenerse, ¿sí? Entonces, por eso también lo dicen en su documento, en su manifiesto fundacional, que las mujeres indígenas
tienen el propósito constante, luchamos por la autodeterminación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, en esta declaración no es un planteo en abstracto, ¿sí? Sino que, contrariamente a esas creencias antropológicas que también tenemos en Occidente, del sujeto desvinculado, del yo puntual, de la interpretación atomista de la sociedad, o del representacionismo epistemológico que lleva al conductismo y al conservadurismo, hoy nos autodeterminamos como mujeres indígenas por el buen vivir, confiamos en nuestra fuerza, como mujeres de la tierra, nuestra ancestralidad que nos da poder y sabiduría, nuestro amor por la vida nos llama a la lucha, decían este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que siempre es interesante poder tener la palabra en primera persona, ¿sí? De quienes están haciendo punta en toda esta lucha y quienes vamos detrás, quienes vamos acompañando y que estamos colaborando también en la difusión de sus ideas, en la consideración también en los ámbitos académicos de todas estas perspectivas, hacen a la contribución de que ojalá todos, todas y todes podamos comprender, ¿no es cierto?, que la diversidad enriquece, que la diversidad contribuye, y que todo lo que hemos vivido en realidad nos ha hecho perder con este terricidio, con este ecocidio, con el feminicidio, con el epistemicidio que hemos sufrido, nos ha hecho perder de tener una sociedad mucho más rica, ¿sí? Una sociedad, una población, una humanidad y un planeta Tierra, un universo, ¿no es cierto?, que si hubiéramos podido construirlo en forma no violenta, solidaria y en ese reconocimiento de la gran diversidad, hubiera sido algo mucho más digno y con sentido para poder vivirlo y asimilarlo. Muchas gracias, estimada Bernardita. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, donde en la época postrevolucionaria, que se viene a hacer la construcción de la identidad nacional y la negación del pluralismo lingüístico, tenemos a una sociedad en la cual, nos comentaba el doctor Fidencio Briceño y el maestro Hilario Chicanul, aquí en la península de Yucatán, en Quintana Roo, nos hablaban acerca de esos movimientos de resistencia lingüística, donde los niños son el principal elemento que se confronta con la primera institución que es la escuela, ¿no? Entonces, los niños solicitan y piden que les dejen hablar su lengua originaria, su lengua materna. Sin embargo, el Estado impone un monolingüismo para la imposición también de planes, proyectos y programas nacionales. Entonces, doctora Silvia, en este contexto de nuestro país, de la identidad del ser mexicano por encima de la plurietnicidad, estamos ahorita en esto que nos dice la doctorante Bernardita, estamos en ese protagonismo actual, sobre todo en el rol de la mujer, de las mujeres en resistencia. ¿Qué nos pudiera comentar, doctora Silvia? Gracias nuevamente por la palabra. Hay como que muchos temas por donde podemos como que reflexionar y decir cómo hemos venido viviendo y enfrentando, pero también resistiendo frente a estas políticas monolingües y que de alguna forma ahora la escuela nuevamente con toda esta política de la interculturalidad voltea y mira a las comunidades. A mí me ha pasado en mis trabajos, principalmente con docentes de educación básica. En una ocasión con una maestra platicábamos sobre el proceso que le ha tocado vivir particularmente en las comunidades de la región de Chicontepec, y no solo eso, sino no solo esas comunidades, sino que creo que en la gran mayoría
de comunidades de hablantes, de lenguas originarias, lenguas indígenas. ¿Cómo es que posiciona ahora la escuela, ¿no? Y esta docente decía, en algún momento entendimos mal la política educativa, ¿no? Entendimos que nuestra obligación era educar y que dejaran las niñas y los niños dejaran de hablar la lengua para castellanizarse, ¿no? Después de algunos años nos dicen que no, siempre no es así, que ahora hay que regresar a las comunidades y retomar las lenguas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Cuando nosotros y nosotras mismas dijimos que la lengua pues no era el punto central, ¿no? Sino el español. Entonces ella entraba en un dilema y decía, creo que no entendimos las políticas educativas en su momento, ¿no? Porque ahora nos están corrigiendo. El problema no es que se haya entendido, el problema es que sí hubo una fuerte política que era el avasallamiento lingüístico. Y entonces ahora las comunidades, como bien lo dicen algunos docentes, es que ahora la escuela le toca un papel central y es trabajar conjuntamente con las comunidades para la revitalización lingüística. Y que ha habido casos exitosos en algunos donde pues los docentes junto con la comunidad trabaja en pro de estas lenguas, ¿no? Y estamos hablando en un contexto meramente escolar, pero también hay otras comunidades donde estas famosas escuelas bilingües, pues en realidad son bilingües de nombre, pero no en la praxis pedagógica. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Sucede que en unas, por eso es que me parece para mí es importante hablar también de los saberes y de los conocimientos comunitarios, porque son el plus, son el centro, son el corazón que podemos entender, porque es importante, ¿no? Las lenguas, en el caso del náhuatl, en el caso del tenec, o el ñañuc, o el ayuk, y todas estas lenguas, porque no solo son lenguas que nos permiten comunicarnos, sino que las lenguas también es una entrada, como bien lo decía León Portilla, a las ventanas del mundo. Con estas lenguas, decía también Carlos Lenkensdorf, con las lenguas podemos entender por qué existen ciertas acciones de ciertas comunidades, o por qué es el rito del maíz, o por qué es la purificación del recién nacido, o por qué es importante respetar las montañas, los lugares sagrados del agua, ¿no? Entonces, la lengua nos permite comprender por qué con las lenguas enunciamos nuestros mundos, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones en comunidades de habla del Macehuatlactoli, pues las propias mujeres han dicho, ¿no? Seguimos bordando porque a través del bordado podemos plasmar porque es importante las figuras de la naturaleza. Porque a partir de los bordados existe toda una explicación del rito del maíz o por qué es importante las estrellas o estas figuras cósmicas, ¿no? O estas figuras que representa la purificación, la naturaleza, o por qué el barro, ¿no? Porque el barro tiene otra vida cuando se convierte en una olla o se convierte en un comal, porque es el principio de una vida hacia otra, ¿no? Entonces creo que estas relaciones son las que nos permiten justamente ir comprendiendo desde las lenguas. Y yo solo quisiera, y creo que el tiempo también nos está comiendo, de una experiencia en una investigación que realicé que tiene que ver con este epistemicidio, que tiene que ver con esta política de la construcción del Estado-Nación, pero además algo que siempre he dicho, la escuela no solo actuó por sí sola para el avasallamiento de las identidades y de las culturas de los pueblos originarios, sino que también estuvo a su lado la religión católica, desde luego, y esta religión cómo ha operado por ahí en unas investigaciones que he realizado en mi región, y siempre estoy hablando, voltear a esa región, porque forma parte para entender qué ha sido de nosotros y de nosotras y cómo nos reconstruimos a partir de la memoria, a partir de estos pronunciamientos de nuestra lengua como sujetos de derecho, pero también de sujetos epistémicos. En esta, la religión, ¿cómo es que
los intentos, porque sí lo logra en alguna medida, las prácticas rituales agrícolas, ¿no? Esto que para nosotros y nosotras como Masehuali, la fiesta del maíz, que en náhuatl le decimos el Otlamanalistli, es parte medular de nuestro nemilis, de nuestra existencia, de nuestra forma de caminar en la tierra, en Totlaltipac, ¿no? En esta relación, ¿cómo es que la religión, principalmente la católica, llega y con la llegada a estas regiones en las comunidades, pues es que esa ritualidad es el acto de demonio, ¿no? Están invocando al demonio. Por lo tanto, se persiguió a los ritualistas de esta ceremonia. Se prohibieron en las comunidades a realizarse. ¿Y cuál fue la resistencia de las comunidades? Pues en hacer estas fiestas comunitarias, las casas, las familias se organizaban para seguir realizando estas ritualidades y algunas otras comunidades lo rehacían de forma clandestina. Pero fue tanto también esta apropiación de la colonialidad, porque también Silvia Rivera lo dice, tanto hablamos de la decolonialidad y se nos olvida que también tenemos el colonialismo interno, ¿no? Entonces, cuando las familias realizan esto, entonces, ¿cómo es que hay señalamientos? Es que están invocando al demonio, ¿no? Tanto nos creemos lo que nos dicen. Y en muchas comunidades, o al menos en lo que he podido reconstruir de lo que ha pasado, varias de estas comunidades tenían el famoso Xochicalli, que era como la casa donde se enseñaba a tejer, donde se enseñaban los sones propios de las comunidades, donde se enseñaban las danzas, donde se enseñaban las lenguas, donde se enseñaba la importancia de respetar al maíz y a los entes de la naturaleza, ¿no? Estas Xochicalli se sustituyeron por las famosas capillas, ¿no? Que más tarde se construirían los centros de las iglesias. Entonces, lo curioso es que los Xochicalli estaban en el centro de las comunidades y en esos centros ahora figuran en la mayoría de las comunidades las capillas o las iglesias, ¿no? Hoy, con todo esto que ahora los pueblos originarios estamos desde donde estemos, desde nuestros propios movimientos y reivindicaciones de nuestros saberes y nuestras prácticas agrícolas, decimos, pues es que el maíz es importante, ¿no? Y el centro está de todas estas prácticas, nuestros abuelos, que vuelven a realizar y que nos vuelven a enseñar, porque dicen que el maíz para un masehual es la sangre, es el alimento, nos da existencia y que es nuestro hermanito al que hay que cuidar, ¿no? ¿Y por qué lo estoy diciendo ello? Porque también lo hago desde el análisis de la apropiación de nuestra lengua y por qué la insistencia que nuestra lengua pronuncia mundos, ¿no? No se puede comprender ciertas acciones si no es en la lengua, como bien lo dicen las abuelas y los abuelos. Hay palabras que no tienen traducción tal cual en español, o si lo tienen, no detendría o no tiene este significado que le damos, ¿no? Entonces, por eso es que la importancia que me ha dado desde esto, mirar a las mujeres, a mis compañeras, a mis abuelas, a mis abuelos, a mis vecinas, ¿no? A toda esta diversidad de mujeres que tienen experiencias y que nos enseñan por qué es importante respetar ciertos momentos del día, a los lugares de los montes, los manantiales o el maíz, o qué significa para nosotras los cuidados de la crianza de la milpa, ¿no? Entonces, desde luego, en náhuatl decimos Matimocuitlahuica, Cintli, Pampayano, Guiatechmocuitlahuia, que decir, cuidemos al maíz porque también nos cuida, y es algo recíproco, ¿no? Entonces, desde el pensamiento del capitalismo, el maíz solo es meramente un cereal que sirve para sustento, ¿no? Y por eso es que tanto es en la defensa del maíz criollo o del maíz nativo contra los maíces transgénicos, y que han llegado también con todas estas violencias al territorio, con todas estas insecticidas que terminan alterando el propio movimiento de la tierra, ¿no? Entonces creo que
los temas es como para seguir hablando de esto, pero es importante y era para mí el centro, la lengua, el centro también de los conocimientos, porque creo que nos están enseñando, estamos aprendiendo por qué la lengua es tan importante y por qué las mujeres ahora están revitalizando, están poniendo, están defendiendo la lengua y las prácticas rituales en torno bueno, rituales agrícolas y los saberes comunitarios, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación, maestro Pablo. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, ya como bien dice la doctora Silvia, nos estamos yendo en el tiempo. Yo tengo la fortuna de que estamos por tener una reunión, una entrevista con la doctorante Bernardita acá en Cancún, ya que ella está en Playa del Carmen, vamos a darnos ese tiempo. Por lo tanto, aquí en esta revista plural, desde Visualizarte Cultura Global, y aquí en nuestra asociación civil, Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes, pues les doy mi agradecimiento por esta parte. Solamente les pediría a Bernardita que nos hiciera una participación a manera de conclusión breve y pues bueno, tomando muy en cuenta que estamos, como que estamos muy entusiasmados en el tema. Gracias. Bernardita. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Sí, ya te estaré visitando en Cancún en los próximos días. Y yo creo que es imposible concluir, como bien decía Silvia, porque cada tema que abordamos, ¿no es cierto?, se nos abren infinitas posibilidades para seguir profundizando y reflexionando y también descubriendo. Yo creo que estoy muy emocionada de estar en territorio maya. Estuvimos viendo, visitando, impregnándonos de todo lo que tiene que ver con la cultura maya en estos pocos días que acabamos de llegar a México, y ahora con todo lo que nos ilustra también Silvia, de esa gran cultura desde otras extensiones, desde otras perspectivas, que bueno, siempre es muy, muy motivador el poder seguir aprendiendo, el poder seguir conociendo, el poder seguir reflexionando sobre las grandes concomitancias que tienen nuestras culturas, nuestros pueblos originarios. Entonces, esto que acaba de mencionar Silvia también vale para nuestros pueblos de allá del extremo sur, o que le han dicho sur, los navegantes que se suponía que venían del norte, esta gran Abya-Yala, que vaya a saber qué posición tiene en las relaciones astrológicas que bien los pueblos mayas han representado en esas impresionantes pirámides que acabamos de conocer y de vivenciar. Solamente comentar que para la lengua charrúa, Oncayuxmar, ¿sí?, es la gran madre tierra, ¿sí?, la gran mujer, madre, que representa a todo lo que da vida, ¿sí?, lo que promueve la vida, y que está presente con distintas voces, ¿no es cierto?, en los distintos pueblos originarios, la Mapu en el pueblo mapuche, la Pachamama en los pueblos andinos, y así siguiendo. Y dejarles un saludo, Halaná, que quiere decir gracias, pero quiere decir alegría también, pero quiere decir fuerza, pero quiere decir un deseo que desde el humanismo, que es el movimiento en el cual me encuentro trabajando desde hace ya más de 20 años, saludamos con el deseo de paz, ¿sí?, fuerza y alegría para todos, todas y todes, y ojalá podamos seguir intercambiando, seguir profundizando. Me interesa muchísimo todo lo que nos ha compartido Silvia, y todo lo que podemos seguir acrecentando como fuerza de resistencia, pero también como fuerza de transformación. Yo creo que la resistencia es parte, ¿sí?, de la conservación de aquello que nos ha sido negado históricamente, pero también es parte de aquello que
necesitamos superar en conjunto frente a las tendencias del odio, a las tendencias de la muerte, las tendencias destructivas que hemos sabido experienciar desde la colonización y hasta la fecha. Por aquella cultura que no ha puesto ni a la naturaleza ni a las personas en el lugar central, sino al dinero, ¿sí? Que es ese invento de Occidente, al individuo privado de su comunidad, a expensas de servirse de la tierra, y como bien lo decía Silvia, la religión católica, cristiana, ha tenido mucho que ver en todo eso. ¿Sí? El hombre está para servirse y lo hace en forma violenta, sin ningún miramiento, y el cuerpo de las mujeres ha sido parte de esa objetivación de los seres de la naturaleza, al igual que los varones indígenas, hasta que pudieron ser captados para utilización de fuerzas de trabajo, pero los cuerpos de las mujeres siguen siendo avasallados, violentados, en la práctica del chineo, como decimos desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que nos vienen enseñando, que es salir de casa de mujeres indígenas en las poblaciones rurales para violarlas, para quitarles la posibilidad, ¿no es cierto?, de una iniciación sexual de acuerdo a las propias culturas, para embarazarlas, para criollar, para blanquear la sangre en esa forma racista que se sigue sosteniendo desde hoy, llamamos los criollos en Argentina, pero que sigue teniendo esa mirada patriarcal, donde nos han dejado a todas las mujeres, no solo a las indígenas, fuera del contrato social, remitidas, reducidas a el cumplimiento de los deseos del hombre individuo supuestamente racional, materialista, que está a la par de Dios, ¿sí? De ese Dios único que los mismos europeos han inventado. Así que muchísimas gracias, Pablo. Vuelvo a agradecerle a Ildefonso por la propuesta y a Silvia por acompañarme en este intercambio, y ojalá podamos construir una amistad y seguir adelante. Y con vos, Pablo, nos estaremos viendo en los próximos días entonces. Silvia, muchas gracias, Bernardita. Silvia, ¿alguna opinión, alguna conclusión para que cerremos este conversatorio? Sí, al contrario, pues muy agradecida con el maestro Ildefonso, contigo, maestro Pablo, y desde luego con Bernadita. Creo que estas plataformas virtuales siempre nos ayudan a conocernos y principalmente a generar nuevos lazos de amistad por los temas que nos convocan y por los temas que trabajamos, desde luego. Creo que ha sido, bueno, yo lo he disfrutado mucho este conversatorio, de mirar también a Argentina, cómo ha venido trabajando en pro de los pueblos originarios, y desde luego me encuentro que también hay lenguas, desde luego, y que hay las mismas causas, ¿no? Los propios problemas estructurales de una construcción del Estado-nación imaginada, desde luego, que pues excluyó, silenció o de alguna forma también provocó genocidio, lingüicidio hacia esta diversidad, ¿no? Esta diversidad que en su momento se miraba como un problema y nunca se miró como una fortaleza para las propias naciones. Y creo que el trabajo que realizamos desde nuestras trincheras, decimos acá, ¿no? Pues vale la pena también compartirlas y desde luego mirar cómo hay procesos de resistencias que las mujeres, nuestras compañeras, realizan. Los temas son diversos, desde luego. La propia dinámica nos fue llevando hacia mirar estos saberes comunitarios, a mirar las lenguas, a mirar cómo se van construyendo identidades desde las propias emergencias, pero también desde las propias resistencias, que hoy me parece que es importante poner en el centro el protagonismo de los pueblos, ¿no?
y con todos sus saberes, y hay que seguir hablando que también dentro de las comunidades pues existen estas violencias en relación a quiénes son las mujeres, ¿no? Entonces, creo que a mí hablar sobre los derechos al territorio, hablar sobre los derechos lingüísticos, hablar sobre el derecho a ser persona también, que de alguna forma los tocamos, pero no los profundizamos, y que seguramente habrá en algún otro momento platicar, y con gusto, desde luego, Bernadita, poder también construir algo, compartir y seguir profundizando en los temas que trabajamos, ¿no? Entonces, pues a modo de conclusión, creo que más que conclusión, creo que reflexiones que abren hacia otras temáticas que tenemos que seguir abordando. Y pues agradecerles aquí el espacio, Pablo, también, no cualquier espacio también nos brinda hablar desde las propias comunidades, porque también es importante decir, estamos tan academizados, o hay muchos espacios academizados, que este tipo de experiencias, pues hay pocos espacios para hablar sobre ellos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ambas, de verdad mi admiración y mi reconocimiento para la labor que vienen realizando como académicas, como investigadoras, como activistas en estos temas de la revitalización y la visibilización de nuestras culturas originarias, en razón de género, en razón también de nuestros derechos culturales. Y bueno, pues mi invitación también para que nos vean en Visualizarte Cultura Global desde Twitter, Facebook, LinkedIn, en Instagram y en YouTube. Vamos a tener este programa, lo vamos a estar pudiendo compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Martínez Flores, desde Cancún, Quintana Roo, Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes, nuestra asociación civil. Y pues nos estaremos viendo más frecuentemente. Muchas gracias al maestro Ildefonso Palemón por haber hecho posible este conversatorio. Y pues sí, yo creo que nuestra conclusión será es que tenemos muchos pendientes para platicar y compartir. Gracias a ambas. Kalana. Gracias, Tlaxcamati.